Buenos días, y por hoy como dato tecnológico tenemos la esquiva fórmula para una competencia viable en los telcos. La presión que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, para que tome la decisión sobre una supuesta posición de dominio de Claro en las comunicaciones móviles se ha incrementado en las últimas semanas. Y cualquier resolución que la nueva Junta expida sobre esta materia definirá el rumbo del sector en esta década. Estudios académicos y de consultoras, auspiciados por los competidores de la multinacional mexicana, han enviado cartas a empresas y congresistas dirigidas a la Secretaría General de la Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico, la OCDE, y una avalancha de noticias sobre el tema piden el pronunciamiento del regulador colombiano y que éste sea declarar a la filial de América Móvil, Claro, como operador dominante en los servicios móviles, es decir, voz y datos. Una caracterización de este tipo, que llevaría a medidas asimétricas sobre Claro, según argumentan sus críticos, traería mayor inversión, que se materializaría en calidad de cobertura, así como en mejores tarifas en los servicios móviles. Cualquier determinación de la CRC deberá contar con el análisis de si el mayor operador del país tiene capacidad para determinar las condiciones de precios y cantidades en el mercado móvil. Y esto se define estudiando su tamaño absoluto y relativo, si genera barreras de entrada, así como la conducta de la firma en materia de competencias. Mucho se ha hablado en los últimos días sobre los argumentos de lado y lado en esta pelea, que viene dando desde hace más de 10 años, así que no vale la pena repetir lo que tanto se ha dicho. Sin embargo, una afirmación en particular de quienes claman por la posición dominante señala que el mercado colombiano es uno de los más concentrados del mundo. Este argumento, por lo general, es algo hetero, que se queda en la frase grandilocuente, así que arme el siguiente cuadro para ver cómo se reparte la torta de los servicios móviles en algunos países de la región y otros con poblaciones similares a la de Colombia, como España y Corea del Sur, para identificarse entre sí. Esto es al menos una pequeña muestra de si se cumple o no con la afirmación que están pidiendo. El comportamiento en los volúmenes de los usuarios se replica en cuanto a los ingresos generados por los incumbentes en los distintos mercados reseñados. Incluso, la cuota de los líderes es superior a la en los tres casos, en lo que la diferencia entre el de mayor tamaño y el segundo es más amplia. Pero, ¿cómo han manejado la situación estos dos vecinos del barrio? México, Telcel tiene más del 70% de los ingresos. México sacó adelante una histórica ley de reforma a las comunicaciones en 2013, cuyo fin fue aumentar la competencia en el sector y acabar con el dominio de Telcel, América Móvil, que para entonces superaba el 70% de la cuota de mercado. Si lo vemos desde el ángulo de la reducción del dominio, la ley no ha logrado mucho desde su promulgación hace 7 años, pues la firma del magnate Carlos Slim mantiene el 62.4% de su mercado móvil, en el que sus competidores se han tenido que reinventar para sobrevivir. De hecho, Telcel ha vuelto a crecer en el último trimestre en número de usuarios, así como su participación en el total de ingresos, que hoy es del 72.1%. Para hacerse una idea, supera la cuota de Google y Facebook en los ingresos por publicidad en Internet en el mundo, que es del 71.2%. Sin embargo, la reforma aprobó la inversión extranjera del 100% en las empresas del sector, lo que permitió el desembarco de la gigantesca estadounidense AT&T y la habilitación de operadores móviles virtuales, OMV, como Virgin Mobile. La llegada de competidores se tradujo en una importante reducción en los precios, que de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, ha sido de casi el 50% desde el inicio de su vigencia. Para la OCDE, la ley también elevó de forma significativa el acceso a Internet móvil. Se pasó de 24 millones de personas conectadas en 2013 a más de 80 millones en 2020. Pero la competencia ha sido tan asfixiante para los demás jugadores que Movistar se vio en la necesidad de modificar el rumbo mediante la firma de un acuerdo con AT&T para acceder a su red móvil.
liberándose de los costos del despliegue de la red y el espectro radioeléctrico. Si bien se abrió el mercado de ofertas convergentes, América Móvil aún no ha podido participar en la televisión por suscripción, pues también es el operador dominante en el mercado de telefonía y banda ancha fijas con Telmex, el que antes fuera el monopolio estatal de las telecomunicaciones en ese país. Esto pues no se ha dado, precisamente para evitar que se desplace dicho dominio a la televisión de pago. Veamos Argentina. El equilibrio móvil, concentración de banda ancha fija. En Argentina el segmento móvil está repartido de forma relativamente equitativa entre los 3 operadores que hay en el país, a pesar de que hace varios años están habilitados los operadores móviles virtuales. Solo hasta ahora se anunció el lanzamiento del primer servicio de este tipo sobre la red de Movistar y de la mano de cooperativas regionales. Por otro lado, la española lanzó este 2020 una segunda marca llamada Tuenti, enfocada a un público joven. No obstante, de acuerdo con la Cámara Argentina de Internet, en el servicio de banda ancha fija se ha dado un alto grado de concentración en la red del Grupo Clarín, propietario de Cablevisión, Fibertel, Personal, que llega al 46% del mercado, 29 puntos porcentuales por encima del segundo competidor o de dominio que, a partir del proceso de convergencia, se ha trasladado a la televisión por suscripción, un terreno en el que el 39%, 7 puntos arriba de DirecTV. Acá el problema surge de que la mayoría de las decisiones en materia de telecomunicaciones están atravesadas por la política. Estamos hablando de Argentina. Entonces, durante el gobierno del presidente Macri, se aprobó la fusión de 2 empresas locales, Cablevisión, Fibertel y Telecom Argentina, de la que surgió un gigante de 13.000 millones de dólares, que se convirtió en operador dominante en varios segmentos, y con la aprobación de convergencia por decreto, pues amenaza con trasladar esa preponderancia en banda ancha y televisión por suscripción al mercado móvil. Debido a la fuerte devaluación de la moneda, la inflación y las cambiantes normas fiscales, las inversiones en infraestructura han tomado más tiempo del esperado, lo que ha dado la ventaja al operador dominante. Sin embargo, en este momento, los principales competidores del dominante Fibertel, Movistar y Claro, se encuentran desplegando fibra óptica al hogar para fortalecer sus modelos convergentes. Pues entonces, aprender de las experiencias propias y de otros. El caso argentino es paradigmático en cuanto a la injerencia de la política en el campo de las telecomunicaciones. Decisiones que deben ser tomadas por técnicos o, en algunos casos, debatidas por el Congreso. Se hacen por decreto, a pesar del profundo impacto que producen en la competencia y la calidad del servicio. Habilitar la convergencia y, a renglón seguido, dar luz verde a una fusión de la dimensión de las empresas del Grupo Clarín y Telecom, pues sin una regulación previa, o la aprobación del decreto del congelamiento de precios en el contexto de emergencia de la pandemia durante todo este 2020, pues llevan a un país donde la inflación anual supera el 50%. Estos son apenas algunos ejemplos de la importancia de contar con un regulador fuerte e independiente, así como un debate alrededor del tema estratégico. En cuanto al caso mexicano, los precios han caído y se amplió la cobertura, pero a un costo muy alto. Las competencias lo soportan con reducciones en sus ingresos como AT&T y Telefónica, y con recorte en sus márgenes como American Móvil. No obstante, la torta se mantiene casi inalterable con un agente económico preponderante, como los llaman en ese país, que ni lo despeina leyes de semejante calibre. Me atrevo a pensar que estos beneficios para los clientes en cobertura y precios no durarán mucho, si la situación se mantiene como está. Nadie tiene los bolsillos para mantener el flujo constante de inversiones como requiere este sector, si los números no los acompañan en el balance trimestral. Las deudas de estas multinacionales se hacen insostenibles y sus acciones en las bolsas del mundo no despiertan el entusiasmo de otros tiempos. Pues de acuerdo con Financial Times, los títulos de estos grupos en Europa han retrocedido un promedio de 20% frente a hace un año atrás, una tendencia que se arrastra desde el 2015. De hecho, el grupo British Telecom se ha visto obligado a subir los precios de sus servicios para mantener la inversión en infraestructura, a pesar de lo impopular que esta determinación puede ser entre sus clientes.
A estas experiencias externas se suma la propia, pues Comcel, que luego pasó a llamarse Claro, fue declarado operador dominante en el mercado de voz móvil en 2009, por lo que se le impusieron medidas asimétricas en precio y acceso al espectro, y para reducir su influencia sobre el sector, las cuales no tuvieron el impacto esperado, y la prueba de esto es que hoy seguimos hablando del tema. Así es que con los comisionados de la CRC, saben que cualquier determinación que tomen tendrá un efecto directo, no solo sobre una empresa, sino también en el acceso a Internet para toda la población, el cual no pasa por un buen momento, así como inviabilidad financiera de las compañías responsables de este. Ahí les dejo ese pequeño dato. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta la próxima.